Ah, bueno, me alegra mucho. Ya llegó Julián. Bueno, vamos a, a ver pues prácticamente cómo nos va hoy en este proceso. Ya pues les había comentado en el grupo las actividades que íbamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar espérenme un segundito. eh, Blanca. Bueno, entonces a comenzar de una vez. Pues prácticamente vean que voy a decir y comenzamos. Listo. Entonces ya les había indicado a ustedes que hoy vamos a trabajar, hoy vamos a hablar algo de la competencia pues, de costos y pues la idea es que nosotros hoy comencemos hay diferentes métodos pues para hacer cálculo de costos. Hoy vamos a hablar sobre el método de cálculo por su función y actividad, el costo de transporte. Entonces es prácticamente el, la actividad de hoy. Eh, Descifrar los métodos de costos logísticos es como tener un mapa secreto, prácticamente donde usted ve dónde se va, pues prácticamente a desarrollar, como dicen, su plata, dónde se va a invertir, ¿sí? Pero es un reto que pues todas las empresas, pues prácticamente trabajan sobre esto, cómo hacer rendir al máximo la plata que invierten dentro de sus procesos. Entonces aquí, hoy vamos a hablar eh, acerca de esto, que la logística es una jugada inteligente que impulsa la eficacia y el éxito, al hecho de que nosotros eh, pues cuando decimos que es un mapa, habla sobre que eh, pues existen muchos métodos para hacer eh, mm, pues, como les digo, eso es una clave, pues, que prácticamente todas las empresas tienen las decisiones, las estrategias y, pues, descifrar qué métodos aplicar, pues, ahí donde prácticamente el proceso se hace complicado, pues, cada una de las empresas analizan, entienden sus gastos, de diferente forma. Entonces, ahí la competencia, eh, pues, implica pues estar mejorando. Lo que hacen las empresas es reducir los costos, pues prácticamente tratar de reducir los costos. Hoy vamos como les decía, hablar sobre métodos de costos ya por su función, actividad. Aquí vamos a hablar, hoy a iniciar con el costo de transporte. Aquí hay diferentes tipos
de costos de almacenamiento, de manipulación de embalajes, de costos de recursos humanos, costos de gestión de cadena de suministros y costos de tecnología, que generalmente prácticamente están enfocados cuando hablamos de, de analizarlos, pues costos directos, costos indirectos, fijos, variables, que son los que nosotros, cada uno de ellos, analiza de acuerdo a las características del tipo de costo que vayamos a tratar. Entonces, el método de costos de transporte, pues vamos a hablar sobre cómo analizar los principales métodos de costeo aplicables eh, en este tipo permítame un segundito que alguien está entrando. Entonces, la idea es identificar, hoy vamos a hablar sobre costeos por orden, que hace énfasis a eso, lo que ya les decía acá. Eh, Ese método, pues, se enfoca a lo que es la función, y según la función y la actividad que vaya a cada empresa a desarrollar. Entonces, vamos a ver la importancia, definiciones, costos de transporte. eh, entonces, la importancia de la logística en el cálculo de costos de transporte, pues radica en que los costos de transporte son fundamentales para cualquier empresa que busca competitividad, pues prácticamente en el mercado. Eso es básico, saber que nosotros, además de las empresas buscan siempre, como ya lo decíamos inicialmente en la frase, minimizar los costos, pero que esto es un proceso que implica conocer también directamente los precios, los servicios, el mercado. ¿Para qué? Para, pues, que esto impacte directamente y sea eficiente en las operaciones comerciales. Entonces, la importancia de los costos de transporte radican en la capacidad de influir la elección de un cliente, de un buen tipo de vehículo. eh, Esto también depende también de el proceso como tal, dependiendo de la ruta que que vayamos a tener, que no incurran pues otros costos que hagan que el proceso se, sea mayor. Entonces, aquí dentro de las definiciones que encontramos, pues está el costo por función o actividad, que es lo que nosotros hoy vamos a hablar. Están todos aquellos costos que se acumulan de los materiales, la mano de obra directa, más todos esos de producción que hacen parte del producto, del costo del producto terminado. Entonces, pues prácticamente nosotros vamos a hablar hoy de iniciar el costo de transporte. El costo de transporte, pues, eh, se refiere a todos esos gastos asociados al movimiento de bienes de un lugar a otro. Entonces, estos costos varían dependiendo, como ya les decía, del tipo de transporte que usted elija, de la distancia, eh, del producto que usted cargue también, o sea, de, de muchos otros factores que vamos a ver ahora más adelante que influyen prácticamente en el costo del producto y del transporte como tal. Entonces, vamos a hablar sobre lo que son costos fijos. Los costos fijos son aquellos que no varían, que se mantienen prácticamente con la cantidad de bienes a transportar. Estos costos, pues prácticamente incurren eh, en el vehículo, sí, pero prácticamente, como dicen, son independientes de sí, y están asociados, pues, prácticamente a el proceso de transporte como tal de movimiento, ya sea
del vehículo cuando está en determinado sitio o precisamente como son costos fijos, nosotros los asociamos que son los que se mantienen, que no son como como cuando hablamos de una cuota fija, pues prácticamente dependen, casi siempre están, no dependen de ninguna eh, anomalía, que no dependen de ningún otra variante que haga que se mantenga cambiando. Entonces, hay también costos variables. Los costos variables son aquellos que cambian con la función de la actividad del transporte. Estos costos aumentan y por eso se llaman variables porque dependen de ciertas actividades eh, elementos que se tienen en cuenta pues prácticamente en el transporte. Eh, los costos de transporte, pues ya lo decíamos, hay costos fijos. ¿Cuáles ejemplos tenemos de costos fijos? Nosotros encontramos costos fijos, eh, por ejemplo, los costos de adquisición del vehículo. Esos son prácticamente unos, estos se van a mantener inicialmente, costos de adquisición de un vehículo cuando usted lo compra y paga pues prácticamente por ese vehículo para transportar, que se amortiza pues durante varios años. Sí, claro, pues el proceso de cualquier máquina, de cualquier vehículo, que con el tiempo tienden a depreciarse. Eh, el seguro es el seguro es otro ejemplo de costos fijos. Las licencias, permisos. Entonces, cuando se transporta, pues se debe tener una licencia y unos permisos para transportar las mercancías, pago de estacionamiento o garajes, que prácticamente eso está también definido pues dentro de los costos fijos. La depreciación, como ya les decía, es el desgaste normal del vehículo, también hay que tenerlo en cuenta. Los salarios administrativos, que en cuanto a lo que es personal de oficina, que no está directamente involucrado. Arrendamientos, mantenimiento preventivo, todo eso son ejemplos. Esta, esta socialización que estamos haciendo hoy, pues va a estar también dentro dentro de las presentaciones que nosotros tenemos como material de apoyo. Así es que lo importante de esta actividad es ir analizando los costos, cuáles son esos tipos de costos o cuáles son los costos principales que vamos a tener en un vehículo. Integrar pues prácticamente, entender cada uno de ellos, ahí queda pues prácticamente la presentación de ellos, cuáles son algunos costos fijos. eh, También hay los costos variables. Los costos variables, como ya lo mencionaba, que tienden varían dependiendo de ciertas actividades. Por ejemplo, lo que es costos como el combustible, mantenimiento, los peajes, salarios de los conductores, viáticos, lo que es el rodamiento, pues prácticamente de los vehículos. Entonces, dependen. Por eso hablamos de costos variables, porque dependen de la distancia, dependen del vehículo que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, asimismo, varían con el tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta esos. Son algunos de los que ustedes pueden encontrar. Adicionalmente, pues hay otros costos de transporte, como son los costos de almacenamiento, costos administrativos, multas, sanciones, costos de capacitación. Esos, estos componentes, pues prácticamente hacen parte de los costos de transporte. Entonces, que hay que tener en cuenta también en unos casos para el análisis
los costos totales de transporte. ¿Qué factores o factores que afectan los costos de transporte? Yo les decía ahorita, la distancia y el tiempo de tránsito. Usted envía un vehículo, pero usted sabe de pronto la distancia, pero el tiempo de tránsito depende de muchos factores. Entonces, eh, la distancia, pues, es uno de los factores más directos que influyen en el costo. El tiempo de tránsito, el tamaño del vehículo que nosotros vayamos a utilizar, si es un vehículo de estacas o es un vehículo eh, pues dependiendo del tipo de vehículo que nosotros ya se supone que manejamos estos conceptos, si es un tracto camión, si es un camión, si es de 2 ejes, si es de 3 ejes, en fin, cada uno de estos conceptos que ya nosotros debemos manejar. Identificar los tipos de costos involucrados. Aquí ya lo hablamos antes de calcular los costos totales de transporte, pues es indispensable eh, hacer un listado de costos e ir identificando cuáles son los fijos, cuáles son los variables, cuáles son los adicionales para comenzar a calcularlo. Entonces, es tener claridad en eso, en cuáles son los costos que incurren en mi desplazamiento. ¿Cómo calcular los costos de transporte? Pues existen muchos métodos por kilómetro recorrido, por tiempo de transporte, por tipo de carga, volumen de carga. Eso dependiendo de cada uno, de cómo usted y cada empresa pues lo haga. Eh, ya pues analizaremos un, eh, uno de ellos, pues prácticamente para que ustedes más o menos entiendan. ¿Qué herramientas o software se pueden ayudar para el cálculo? También uno también puede utilizar herramientas como o software que le ayudan pues prácticamente a este cálculo. Algunas empresas eh, adicionalmente pues tienen herramientas eh, para el rastreo logístico, eh, le dan, pues, estas les permiten dar una orientación más eh, eh, no exacta, pues, de los vehículos, el desplazamiento, el combustible, todo hace que prácticamente las herramientas nos ayuden a tener más orientación sobre el vehículo. Entonces, pues algunas empresas ya tienen modelos, modelos, modelos para hacer que prácticamente o software que nos ayudan a gestionar este proceso, a que tengamos los datos un poco más reales y es la competencia pues también radica en eso, en ser más aproximados para yo calcular el rendimiento pues de mis diferentes vehículos, pues, y el costo que sea mínimo, pues, dependiendo de los software que me ayuden. ¿Qué estrategias se utilizan para reducir costos de transporte? Pues, hacer una planeación bien, utilizar herramientas de planeación también eh, para mirar las rutas más cortas, que sea más eficiente, optimizar las rutas también, hacer evitar la congestión vehicular y esto también las herramientas tecnológicas, incluso Waze, cuando ustedes utilizan el Waze, también para desplazarse, le van indicando dónde hay trancones, dónde está la mejor ruta. Entonces, es importante eso, saber que nosotros tenemos tecnologías para analizar, pues, prácticamente las rutas y analizar, hacer una mejor planeación.
Y lo que es la revisión constante, pues prácticamente de todas estas herramientas que incluso el Ministerio de Transporte también tiene herramientas que nos pueden facilitar y ayudar pues a la parte de, de control de las condiciones de tráfico, y mirar también lo que son también alternativas que nos sirven para tomar alternativas de mejoramiento de ruta. Entonces, una elección adecuada del tipo de transporte también hace eh, que nosotros podamos pues evaluar dónde, cómo y cuándo pues nosotros podamos entregar una carga, ¿sí? Eh, y optimizar pues prácticamente lo que son la eficacia y la eficiencia de las rutas que nosotros vayamos a hacer. Lo importante también es en esto, no solamente es lo que cada uno de nosotros hagamos dentro del proceso, sino también con los proveedores de transporte, tener una buena comunicación con los clientes, para evitar contratiempos, eh, estar, pues, si nosotros tenemos empresas que estén intermediarias, pues, para hacer el proceso de transporte, pues, hacer también, estar con ellos, pues, prácticamente entendiéndonos para los procesos de mejora, de entrega, de que ellos trabajen prácticamente con nosotros adecuadamente y tengamos pues un proceso que sea, aquí se trata es de no solamente ver mi negocio como tal, sino de mirar la la cadena logística, pues prácticamente que hace el que como yo tenga dentro de algunos elementos que también hacen parte de mi proceso, pero que todos trabajemos en cadena. Ok, entonces hablemos también de lo que es el estar monitoreando y controlando, haciéndole seguimiento, lo que decíamos también de las tecnologías, para eso ahí es GPS, software de gestión, tecnologías de comunicación que se implementan y pueden ayudar significativamente a reducir los costos de transporte. Entonces, no nos, no nos, para este tipo de costos, pues también depende eh, de la calidad, pues, de las herramientas que nosotros tengamos que nos ayuden al proceso como tal, de, eh, de que usted tenga seguridad, pues prácticamente, y tenga, implemente todo este tipo de tecnologías para mejoramiento de la reducción de transporte. Entonces, tenemos que estar a la vanguardia, de eso se trata, estar a la vanguardia de cada uno de los procesos que nosotros tenemos, de las tecnologías que están avantes y saliendo pues en el mercado. ¿Cómo se calcula el costo de transporte? Pues ya lo decíamos ahí. O sea, hay que tener en cuenta la fórmula. eh, Generalmente la básica, que nosotros tenemos los costos fijos más los costos variados por la distancia. Eso es prácticamente los costos que se deben tener en cuenta para los costos de transporte. Esa es la fórmula que nosotros utilizamos. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo? Ahorita vamos a ver. eh, Hay una página que es la de Cinetac, que es del Ministerio de Transporte, donde nosotros, y dentro de esto está la actividad de hoy, una de las dos actividades que vamos a hacer es de cómo calcular los costos. Entonces, dependiendo de ciertos parámetros, que es, ella hay herramientas online también que usted nos ayudan a hacer este proceso. Incluso en,
en la página de, del SENA, de la biblioteca virtual, pues también hay eh, una, se puede decir, una aplicación donde usted también puede calcular los costos. Entonces, ahora también les explico por dónde, para que ustedes más o menos tengan idea. Esa es la razón del ser de hoy. Eh, Analizar cuáles son los tipos de costos que se tienen en cuenta para el costo de transporte, eh, cuáles tipos de costos fijos hay, cuáles tipos de costos variables hay, ¿sí? Y analizar pues unos ejercicios que tenemos, unos ejercicios prácticos para el costeo de órdenes. Entonces, por ejemplo, un cliente solicita un transporte especial. Aquí nos están hablando de combustible. eh, Hay unos costos que hay que tener en cuenta, salarios del conductor, peajes, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando según la clasificación que ya hicimos, combustibles, salarios y peajes, hay que analizar pues cada uno de ellos. Entonces, se supone que todos son costos variables, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque dependen pues prácticamente, o eso es lo que prácticamente uno tiene que hacer cuando estamos trabajando ejercicios, es identificar si son costos variables o costos fijos y de acuerdo a eso, hacer una clasificación y hacer adecuadamente la diferenciación de cada uno de ellos y formular, pues prácticamente lo que nosotros hicimos para aplicar la fórmula. Acuérdense, cada uno de ellos representa pues un costo y depende pues prácticamente del ejercicio que nosotros estemos. Si, ¿cuáles son los costos de combustible? Según lo que nosotros ya vimos, ¿es fijo o es variable? ¿Quién me dice de lo que ya vimos? Variable dependiendo de la distancia. Variable. Usted dice que variable, listo. Variable. Salario de conductor, ¿fijo o variable? Si es contratado por la empresa, pues es fijo. Es Fijo. variable. Variable. Ah, bueno, ahorita vamos a analizar peajes, ¿fijo o variable? Sí, sí, es fijo, ¿no? Son fijos, fijos. Fijos. Entonces vamos a analizar. Se supone que eso ya lo vimos, pues prácticamente. Entonces, si nosotros analizamos combustible, vea, variable. ¿Sí? Peajes, variable. Entonces, ahí es donde queda analizar en cada uno de los ejercicios que nosotros vayamos a hacer. Entonces, el, el salario, ya nosotros habíamos dicho que nosotros dentro del salario, cuáles son el ejercicio de hoy entonces es analice cada uno de estos. Salario del conductor es fijo. Entonces, hay más. Hay más elementos que usted puede, pues prácticamente tener en cuenta a la hora de hacer los ejercicios, pero es identificar. Lo primero, identificar. Entonces, salario fijo, ok. Lo que es peajes es variable, según lo que tenemos acá. Entonces, es analizar. O sea, ¿qué nos dice? Simplemente es analizar cuáles. Entonces, identificar los tipos de costos que nosotros vayamos a tener. Eh, pues el ejercicio como tal, porque es la suma de los dos, pues no nos va a afectar que nosotros sumamos o restemos, no, pero sí dependen de la distancia. Ok, entonces esa es prácticamente
aquí no nos están hablando de distancia, no, simplemente es identificar cuáles son los costos que estamos realizando o teniendo en cuenta para el ejercicio como tal que nosotros estemos trabajando. Otro ejemplo, ya un vehículo nos dicen que va a hacer un recorrido de Bogotá a Medellín. El objetivo es calcular el, el total de costos discriminado de costos fijos, variables y otros. Entonces aquí en el enunciado que nos dan a nosotros es el viaje Bogotá-Medellín entonces Cali. Aquí estamos pues prácticamente teniendo, es al revés. Aquí es Cali-Bogotá, perdón, Cali-Bogotá. Entonces nos están diciendo que hay 460 kilómetros con 10 toneladas, que prácticamente nos están diciendo que hay unos costos fijos, como cuáles, que se tienen en cuenta para ese viaje. Entonces aquí tenemos lo que es seguros, depreciación, mantenimiento preventivo, los costos variables, combustibles, 1.800 por kilómetro, peajes, 150.000, y nos dan otros como viáticos. Entonces, el paso a paso que tenemos que hacer, pues sumar todos los costos fijos, sumar los costos variables, que aquí no es lo único que nos están diciendo, es que hay acuérdese que los costos variables dependen también de la distancia. Entonces, por la distancia. Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de realizar la operación, que, yo tengo que hacer el proceso, pues prácticamente de los variables siempre dependen de la distancia. Y lo que hacemos, pues prácticamente es sumarlos, a hacer el proceso de tener en cuenta también los otros costos que nosotros vayamos a dentro del proceso estén relacionados, y sumar pues prácticamente cada uno de los costos. Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta que aquí nos están hablando costo por tonelada, entonces aquí hallamos el costo total, pero el costo total también nos están diciendo por tonelada, cuánto es el costo total, pero por tonelada. Y ahí encontramos el costo total por tonelada, cuánto me vale una tonelada, pues por transportarlo. Entonces, aquí pues van a haber preguntas en el ejercicio que vamos a tener para hoy. Van a haber 10 eh, 10 ejercicios, de los cuales 2 ya están desarrollados. La idea es que ustedes terminen de desarrollar los otros 8 que prácticamente el ejercicio va a quedar en el material de apoyo, ¿sí? Analizar cada uno de estos aspectos. Entonces, a la hora de tener en cuenta, cuando yo voy a desarrollar, entonces analice siempre. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Pues depende de la distancia a la cual yo voy a desarrollar la ruta. Depende también pues, de lo que nos estén pidiendo, si es o simplemente el viaje como tal y no el precio por tonelada, pues prácticamente no. Eso ya depende de lo que nos estén pidiendo en el ejercicio. Entonces, analizar cada uno de estos aspectos, mirar cuáles son los costos fijos. Hay que, en el ejercicio se van dando, o sea, cómo uno va aprendiendo pues prácticamente en estos ejercicios, que si es fijo, si es variable, dependiendo de el ejercicio como tal. En la medida que nosotros vayamos haciendo, vamos entendiendo cuáles son esos costos que hacen que en la operación varíen el precio,
¿sí? El costo de transportar. Entonces, analizar cada uno de ellos y tener en cuenta, pues, prácticamente en el ejercicio para su respuesta las características que me están pidiendo. Ya es dependiendo de lo que me estén preguntando. Aquí me están pidiendo es el costo por tonelada y me están dando eh, cuántas toneladas lleva el vehículo. Entonces, esas son prácticamente así como los ejercicios que vamos a tener. Otro tipo pues de ejercicios, pues este es un ejercicio también de igual forma, pero son en euros para realizar la distribución de sus productos y se dispone de los siguientes datos. Aquí nos están dando 8 litros de consumo de gasolina por 100 kilómetros, el precio de la gasolina, los servicios de mantenimiento que cuestan, ¿sí? Por cada dos, el mantenimiento por cada 200 kilómetros, el costo de los neumáticos. Mire que van apareciendo otros eh, elementos que uno debe tener en cuenta. Sí, lo que son pues prácticamente nosotros entender también la amortización que nosotros hablamos también de un vehículo que tiende pues prácticamente eh, de utilizar los vehículos, se van depreciando mm, durante determinados tiempos, entonces hay que ir restando también ese tipo de elementos que hacen parte también de los costos. Entonces, ¿qué elementos yo debo tener en cuenta ahí? El transporte, el transportista, cuánto cobra, ¿sí? Entonces, este ejercicio lo traje a colaciones para que ustedes vean que hay diferentes elementos dependiendo del tipo de transporte que nosotros vayamos a utilizar, se van agregando ciertos elementos a la hora de hacer el costo de un transporte, que el salario, que los costos administrativos, que los costos de adquisición del vehículo, ¿sí? Entonces, no solamente nosotros nos tenemos que medir, y eso es lo que varía, pues, prácticamente los costos de transporte. Entonces, es importante también tener en cuenta que los elementos dependen no solamente de ciertas características que son costos siempre fijos que se van a tener en cuenta, no, depende del ejercicio, depende de, eh, entonces es importante analizar cada uno de estos factores que influyen en el costo para nosotros tener, como dice, un ejercicio práctico, entenderlo bien, eh, analizar cada uno de esos aspectos que en la vida cotidiana también lo vamos a tener en cuenta. Entonces, dependen también de las características que nosotros tengamos y el análisis que nosotros hagamos de cada uno de los costos que nosotros vamos a, a relacionar, pues a la hora de tomar la relación de los costos. ¿Qué vamos otro ejemplo práctico? Por ejemplo, es hoy vamos a analizar, vamos a analizar una herramienta virtual que nos puede ayudar, que es la del Ministerio de Transporte, eh, pues nos va a servir también, nos ayuda a hacer como una calculadora práctica para que ustedes entiendan los diferentes tipos de costos que se tienen en cuenta a la hora de hacer el cálculo total del transporte. Entonces, se llama eh, CICETAP, que es prácticamente la página. Vamos a
entrar pues prácticamente aquí. Espérenme un momentico, les voy a dejar el de proyectar. Un momentico. Ok, entonces la página es esta. Ahí está dentro de la presentación, que es la que les va a quedar ahí dentro del material de apoyo para que ustedes también eh, hagan el ejercicio, pues prácticamente en esta página que quiero que ustedes hagan como actividad. Eh, la idea es que ustedes exploren esa herramienta virtual, ¿sí? Aquí está la dirección de la página y lo que hagan es, dentro de las evidencias que quiero es un informe indicando con sus propias palabras qué resultados obtuvo eh, y un infograma de evidencia. O sea, dentro del informe, ustedes va a ser en grupo. ¿En grupos de cuánto? En grupos de 2. Ustedes son poquitos, entonces al menos de 2. Que la idea es que ustedes entren a la página. Ya les voy a mostrar la página, como ya les decía, es esta. La página, pues, tiene el análisis, pues este es como una calculadora. Lo que le va preguntando a usted, por ejemplo, cuál es la configuración de su vehículo, si es de 2 ejes, si es de 3 ejes, ¿sí me entiende? Dependiendo del vehículo. Que ustedes hagan el ejercicio con un vehículo, qué condiciones de carga tiene, entonces si está cargado o si va vacío, cuál es el tipo de carrocería que van a utilizar, de estacas, estivas, tanques, furgón, eh, hacer el ejercicio con uno. Ese es el ejercicio que deben hacer cada grupo. ¿Qué tipo de carga van a transportar? Si es líquida, general, contenedor, cargas refrigeradas. ¿De dónde se origina el viaje? Ustedes van a hacer un ejercicio, ¿sí? ¿De dónde a dónde? Recuerden que este ejercicio es de ir haciendo y sacar el infograma de sus actividades que ustedes van relacionando. ¿Cuál es el destino? Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el destino? Y ustedes van a simular, pues prácticamente, cuál es la vía también a utilizar para viaje. Entonces, aquí ustedes simplemente, en esta es opcional, pues aquí ya uno define pues prácticamente cuál vía va a utilizar. Esa no hay necesidad pues porque no tiene proceso, entonces no va a influir. Diligenciar cada uno de los campos de las horas logísticas. Entonces aquí horas acordadas para el viaje, usted le puede colocar cuántas horas para la actividad de carga, cuántas horas de espera que usted más o menos va a tener en este proceso, cuántas horas acordadas para la actividad del descargue, cuántas horas esperadas en el descargue. Una cosa es lo que usted acuerde y las otras que usted estime, ¿sí? Que se va a demorar, la fecha. Entonces aquí nos están diciendo año, mes, día, que usted, y el campo para validar, pues prácticamente aquí dice diligenciar el resultado antes de presionar el botón de calcular, pues para hacer el cálculo. Una vez que usted ha hecho esto, él le va a dar, pues prácticamente un cálculo de entonces, al hacer el cálculo también nos va a generar, pues prácticamente aquí lo que son los costos operativos, un resumen de cuánto usted va de ese transporte en eso, indicando pues también le va a dar las toneladas por kilómetro, los costos hora, la tonelada por kilómetro, el costo de movilización.
todo esto lo va a generar el, el ejercicio como tal. Entonces, dependiendo de los datos que usted le dé, y pues también nos va a decir las horas hábiles, las horas de combustible, o sea, todos esos parámetros que nos van a ayudar también a hacer como un estimado de los cálculos de los costos que nosotros vamos a tener. Entonces son aplicaciones que nosotros a la hora de hacer pues un informe, pues también nos van a ayudar a, a organizar. De eso se trata entonces, tener en cuenta las características eh, que también nos pueden, influyen también a la hora de tomar decisiones y de tener información sobre los procesos. Entonces, como yo les decía, esa es una de las actividades que vamos a desarrollar hoy. Eh, la otra es terminar los ejercicios propuestos. Ya, como ya les decía, hay eh, unos ejercicios que ya están planteados. Aquí hay dos ejercicios que ya están desarrollados con su respuesta, y la idea es que son 10 ejercicios y ustedes terminen de hacer el ejercicio para ir teniendo en cuenta lo de los costos fijos, variables que se van involucrando en cada uno de estos al tener pues prácticamente el desarrollo de de nuestras prácticas, pues que nosotros vayamos teniendo en cuenta a la hora de tener la, el, el análisis de los costos, pues depende de qué tipo de costos nosotros estemos hablando. ¿Es claro lo que tenemos que hacer o no? Pregunto. ¿Alguien que quiere entrar? Y Diana. Profe, buenas noches. Sí, señor. Buenas noches, Alejandro. Discúlpame ¿Cómo está? antes de Diana. Bien, para mí es claro que voy a entrar a la página de SysTag y voy a poner un ejemplo de carga, vehículo, distancia y todos los ítems que la página me suministre. No sé si eso lo exporta en un PDF y te lo adjunto a- al archivo de las 10 de las preguntas que tienes en la parte de abajo. Me Sí, imagino que es señor. así. Sí, señor. Listo. Dos, Ajá. mencionaste que teníamos que hacer eso, lo de la página, lo de las preguntas, pero también mencionaste algo que no me quedó claro y dijiste infograma. No Ajá. sé si estoy mal, pero Las busqué en Google la palabra infograma y no me aparece por ningún lado, aparece infografía. O Entonces no sé. infografía. Infograma se deriva de la infografía, que es puede ser una imagen. Una imagen nosotros la podemos tomar, o lo que nosotros llamamos pues un pantallazo, pues prácticamente. Un pantallazo de las actividades para que usted, eh, esto del ejercicio que tenga, pues tenga, como eso no, estas aplicaciones no se dejan, no nos generan, pues, o usted lo que podría hacer de pronto, si no tiene, guardarla, guardar, guardar, imprimir, como dice imprimir, cuando yo le doy imprimir, esa es una infografía. El, los datos que yo voy calculando, le doy imprimir, pero como un PDF, y también me va a servir como análisis para ir teniendo en cuenta todos los aspectos que el mismo ejercicio me va dando. ¿Sí ves? Cuando le doy a imprimir, pero le doy a imprimir en PDF, entonces me va a guardar. Si no tengo cómo hacerlo, pues me toca hacer una infografía que es como una imagen, guardar la imagen. Sí, sí me hago entender. Eso es, Alejandro. Entonces, para Ok, que ya entendí. tengan el ejercicio ahí, ustedes pueden guardar el impreso o la infografía como tal, pero la idea es analizar, mirar esos recursos que nosotros tenemos para desarrollarlos, pues prácticamente que nosotros, es importante ir analizando dentro del informe, eh, el informe de nosotros de costos que nosotros hagamos, pues nos van a la hora de la verdad, pues ayudar a aportar en el análisis del mismo. ¿Listo? Entonces,
eso es prácticamente lo que vamos a, hicimos hoy. La próxima formación, como ya lo decíamos nosotros aquí, estos ejercicios eh, por su función se derivan de costos. Ya hablamos hoy de los costos de transporte, el próximo es el costo de almacenamiento y así sucesivamente vamos a ir hablando de cada uno de estos para el análisis del informe final, que es lo que dentro de la guía nos habla sobre este resultado, aprender a hacer un informe de cada uno pues, de los costos que nosotros, de acuerdo a los procesos que tengamos, hacer cómo es que tenemos que hacer la estructura, cómo es que tenemos que hacer el análisis y lo que prácticamente nos deriva de esto es el que cada uno de estos costos hace parte también del informe. Entonces, esa es prácticamente la razón del día de hoy. Como ya les decía, en el Drive se encuentran también perdónenme un segundito mientras yo les muestro, en el Drive ustedes van a tener dentro del el Drive, pues ya lo habíamos dicho, pero un segundito que estamos como lentos acá en la información de ustedes, prácticamente los procesos, ya nosotros tenemos el costo de operación. Aquí, costos de operación es donde nosotros estamos trabajando, donde está la guía, las actividades de aprendizaje que tenemos que hacer. Ya con esta es la tercera actividad que nosotros vamos a tratar. Entonces aquí es los costos de transporte. eh, Aquí donde ustedes van a subir la actividad de la que hoy hicimos claridad, qué es lo que tenemos que hacer. Y nos le acabo de decir pues prácticamente su compañero Alejandro, ¿sí? De la actividad es explorar la herramienta y analizar pues prácticamente indicando con sus propias palabras qué resultados obtuvo de ese ejercicio que hicieron y la infogramas o infografías o eh, el- que me dé a mí, como dice, una respuesta del ejercicio que ustedes hicieron y terminar esos ejercicios que son 10, ya ustedes tienen dos, terminarlos. Eso es escoger simplemente la respuesta después de hacer la actividad, teniendo en cuenta los costos que nosotros analizamos y marcar cuál es la respuesta. Entonces, acuérdense que es un trabajo en grupo. Ahí espero los nombres cuando ustedes suban la evidencia, pues subirla de acuerdo al nombre. Aquí, como lo han venido haciendo en sus otras actividades, pues por ejemplo aquí actividad 2 le colocan el nombre, ya como aquí es la actividad 3 pues por decir Alejandro y Anaidi van a ser el grupo, entonces, y Diana, perdón, van a ser el grupo, entonces colocan los dos nombres. Listo. Entonces, ahí vamos, muchachos. ¿Dudas? Nada más. Profe, buenas noches. Eh, Buenas noches, Diana. ¿Todo en un solo PDF o hacemos los ejercicios por aparte en el informe de costo No, hacemos, son dos, hacemos, independiente, cada uno por aparte, porque como son fotografías, en el otro son ejercicios, ustedes van a subirlo entonces ahí donde hablamos de la actividad, pues colocan el nombre, arman una carpeta y le colocan el nombre de los dos y suben las evidencias ok. independientes, cada uno. Podríamos hacer una infografía Sí, con imágenes y eso se lo anexamos o sea, dentro del informe. ok, sí, exacto.
Yo Ok. ya les voy a colocar, no sé por qué, ya, estamos aquí, aquí están los links de las sesiones que nosotros hemos tenido hasta el momento, y ya aquí también, pues, si alguno se ha quedado en la sesión, les voy a colocar los links para que ustedes tengan el acceso a los videos pues que quedan de estas actividades grabadas para que ustedes de pronto no pudieron acceder o les digan a los compañeros para que puedan tener acceso a la pues sesión de hoy y que queda grabada ahí en las actividades. Sí les recomiendo es tener en cuenta, vea, hay personas que no me han entregado las actividades y yo les dije a la hora de comenzar esto, ahí ya llevamos 2 actividades, vamos para la tercera y hay personas que no me han entregado nada. Entonces, pilas, ¿listo? Cuídense mucho y que terminen de ver el partido. Dios los bendiga y nos hablamos el jueves. Gracias igualmente, instructor. Mucho gusto, que estén bien, que pasen buena noche. Gracias, profe. Buenas Buenas noches, noches. profe, gracias. Buenas noches, gracias.